Buenos días. Vamos a dar comienzo a este webinar que hemos titulado Planes de Igualdad y Auditoría Salarial, una visión práctica. Yo soy Marino Zapatero, hablo en representación del Club de Calidad. Como sabéis, seguramente, el Club de Calidad trabaja en cuatro ámbitos. Por un lado, modelos de gestión y normas. En segundo lugar, productividad, todo lo que va desde el Lean hasta la digitalización. En tercer lugar, el ámbito de la sostenibilidad, sobre todo a través de nuestro Instituto de Responsabilidad Social, y la gestión de personas. Estos dos últimos ámbitos de trabajo, sostenibilidad y gestión de personas, confluyen plenamente en la gestión de la igualdad que vamos a tratar en esta sesión. La gestión de la igualdad es un aspecto clave de las normas y sistemas de gestión y además adquiere pleno protagonismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el ODS 5 de igualdad de género, que tiene, entre otras, metas concretas como poner fin a la discriminación de la mujer o el desarrollo de políticas y leyes para la igualdad. En este ámbito específico de desarrollo de políticas y leyes, los Reales Decretos 901 y 902 del año 2020, publicados el pasado octubre, suponen nuevos retos en la gestión de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Conceptos como valoración de puestos, registros de salarios, auditoría salarial, negociación y comunicación de planes de igualdad, pues nos suenan a todos en las últimas semanas. Y además, el primero de estos Reales Decretos, el 901, que regula el contenido de los planes y su registro, entró en vigor el pasado 14 de enero, y el 902 de igualdad retributiva, que regula la creación del registro de brecha salarial y la obligación de someter a la auditoría, entrará en vigor ya el 14 de abril, de modo que esta sesión no puede ser más pertinente. En este caso abordaremos el tema de manera práctica, con una estructura que se divide en tres partes, como se puede ver en la agenda de la sesión. Una primera parte será la revisión de los principales aspectos jurídicos de estas normas, gracias a Belén Fraga, Sociedad de Derecho Laboral de Maciero. En segundo lugar, plantearemos la exposición de los casos prácticos de tres empresas socias del Club de Calidad. Nos parecía que era de enorme utilidad poder conocer cómo están afrontando empresas especialmente avanzadas en su gestión esta cuestión, y por ello vamos a contar con Capsa Food, representada por Faustina Martínez Arango, responsable de Administración de Personal, Compensación de Beneficios y Servicios Generales, y con María Eugenia Pausili, responsable de Formación, Comunicación Interna y EFR, empresa familiarmente responsable de Capsa Food. Contaremos también con la experiencia de la fábrica de Nestlé en Gijón, con Laura Taboada González, su responsable de Recursos Humanos. Y contaremos también con la experiencia del centro de Orange en el Polígono Espíritu Santo, con Susana Martínez Díaz, su manager de Recursos Humanos. Para finalizar, un breve debate. La tercera parte será un breve debate en el que os invitamos a participar también a través del chat de la aplicación. Muchas gracias a todas, Belén, Faustina, Eugenia, Laura y Susana. Gracias a Baciero, a Capsa, a Nestlé y a Orange por su colaboración. Gracias también a todos los asistentes y comenzamos entonces esta sesión con la presentación de Belén Fraga. Belén, cuando quieras, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos en primer lugar a poner la presentación antes de hacer los agradecimientos. Sí, ya está. Bueno, pues buenos días a todos. Por mi parte, agradecer al Club de Calidad la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y, por supuesto, pues a los asistentes por dedicarnos un hueco en sus agendas para esta sesión, que esperemos que sea interesante y, sobre todo, eso, pues muy enfocada a una realidad práctica que, como dice Marino, pues acaba de entrar en vigor el primero de los Reales Decretos y en poquitos meses pues entra en vigor el segundo, el del registro salarial, auditorías retributivas y demás. Mi parte de la exposición es refrescar efectivamente, bueno, pues cuál es la situación normativa a día de hoy, pero ya os digo, lo importante es dejar claras cuáles son las diferencias fundamentales que tenemos ahora en la negociación, en la realización de los planes de igualdad frente a lo que teníamos en el pasado, y ver un poco cómo se pueden llevar a cabo esos registros salariales, esas auditorías retributivas,
y qué requisitos hay que cumplir para cumplir la actual normativa. Un poco por remontarnos a los orígenes, pues la primera previsión normativa que encontramos de los planes de igualdad, vamos a centrarnos ahora primero en el primero de los Reales Decretos, el 901, que como decía Marino, pues acaba de entrar en vigor en el mes de enero. Como os comentaba, la primera previsión normativa que encontramos en materia de planes de igualdad la tenemos en el año 2007, cuando se promulga la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, y donde se establece por primera vez la obligación de contar con un plan de igualdad en aquellas empresas que tuvieran más de 250 trabajadores. Esto, bueno, significó una auténtica revolución, algo muy novedoso, unido a que por aquel entonces pues tampoco había un desarrollo normativo muy extenso sobre qué eran los planes de igualdad. Es algo que en aquel momento nos pilla a todos un poco de nuevas y como os digo, la regulación era pues muy genérica, simplemente se decía que el plan de igualdad era un conjunto de medidas pues destinadas a conseguir la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. Era una definición muy genérica y tampoco estaba regulado muy específicamente pues pasos a seguir, fases o forma de negociar los planes de igualdad. Este fue el primer hito normativo y como os digo, al final, al estar limitado a empresas de más de 250 trabajadores, con el tejido empresarial que tenemos en Asturias, fundamentalmente, pues había poquitas empresas que tuvieran esa obligación. Lo que se hizo en esos primeros años fue crear un sistema de subvenciones para incentivar que aquellas empresas que no llegaran a esa cifra de 250 trabajadores que en las que era obligatorio contar con el plan de igualdad, pues que adoptasen igualmente el mismo, pero bueno, ya nos conocemos y aquí es verdad que muchas veces si no tiene uno la obligación legal de adoptar o de abordar un proyecto, pues se va quedando un poco en la lista de pendientes y tampoco, ya os digo, había poquitos planes de igualdad en aquellos años. Llega el año 2019, se publica un Real Decreto Ley en marzo, donde ya se establece el tema de los umbrales. Se van rebajando progresivamente los umbrales de número de trabajadores para obligar a las empresas a contar con planes de igualdad. Aquí ya los umbrales coinciden con los que vuelvo a reiterar el último de los Reales Decretos, el 901/2020. Por tanto, aunque ahora se incide mucho y desde este último Real Decreto de octubre se incide, empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener plan de igualdad. Lo cierto es que ya en el del 19 ya se establecía ese régimen transitorio, de manera que progresivamente las empresas de entre 250 y 50 trabajadores acaben teniendo planes de igualdad. Las de más de 250 ya estaban obligadas desde el 2007. Desde el 2019 lo que se nos establecen son esos periodos transitorios que, como os digo, son los que están vigentes a día de hoy. Entonces, lo que se estableció en ese Real Decreto del año 19 fue que las empresas que tuvieran entre 151 y 250 personas trabajadoras pues tenían un plazo hasta marzo de 2020 para adoptar el plan de igualdad. Empresas entre 101 trabajadores y 150 hasta el 7 de marzo de 2021, con lo cual, bueno, pues dentro de poquito ya cualquier empresa que tuviera más de 100 trabajadores debería tener plan de igualdad. Y se estableció que para las empresas de entre 50 y 100 personas trabajadoras, pues ahí tendríamos hasta 7 de marzo de 2022. Y como os digo, esto es lo que reitera luego el Real Decreto Ley 901/2020. Por tanto, ahora mismo tenemos dos horizontes claros, que es el de 7 de marzo de 2021 para empresas entre 101 y 150 trabajadores, y luego las empresas entre 50 y 100 pues todavía tendrían un año hasta el 7 de marzo de 2022 para aprobar el plan de igualdad. ¿Qué hace el Real Decreto 901 de 2020? Como os digo, reafirmar esos plazos, por un lado, y luego lo que sí se establece es que aquellas empresas que tuvieran a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, que es 14 de enero de 2021, ya tuvieran un plan de igualdad, se les da un plazo transitorio de un año para adaptar el plan que tuvieran a la nueva normativa. Entonces, bueno, esto si alguna de vuestras empresas si tiene plan de igualdad, bien porque ya superase umbrales o porque voluntariamente decidiera haber adoptado ese plan de igualdad, pues va a tener ahora un plazo de un año hasta enero de
2022 para adaptar el plan que tuviesen la empresa a la nueva normativa. Y vamos a ver ahora que, bueno, que sí que hay aspectos muy relevantes en este Real Decreto en cuanto a forma de negociación de los planes, materias a incluir en los mismos, registro y publicación de los mismos, etcétera. Entonces, el Real Decreto, más que la novedad en cuanto a plazos, que como os digo, lo que hace reiterar lo que ya teníamos en el 2019, para mí lo que es trascendental del Real Decreto es que se regula muy exhaustivamente, pues eso, el contenido de los planes, la forma de negociar los mismos, su publicación, etcétera. Eso sí que es algo muy novedoso porque, como os digo, la regulación que teníamos hasta este momento era muy exigua, con lo cual digamos que había mucha más libertad o manga ancha a la hora de hacer el plan o de abordar el plan de igualdad en la empresa. Ahora tenemos que estar mucho más ceñidos o estamos más las empresas tienen que estar más encorsetadas por la nueva normativa. La definición del plan, esta es la que se mantiene intacta desde el año 2007, que tampoco lo que os acabo de comentar, sería ese conjunto ordenado de medidas destinadas a conseguir la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. Nos aclara ya el nuevo Real Decreto algunos aspectos que hasta ahora, bueno, pues no estaban regulados específicamente. Por ejemplo, el tema del ámbito de aplicación, es decir, el plan de igualdad se hace por empresa, por centro de trabajo, por grupo de empresas. Bueno, es algo que ya desde siempre se preguntaba, había opiniones, incluso en la página del Ministerio de Igualdad pues ya tenían sus criterios doctrinales, pero lo cierto es que ahora ya encontramos una regulación expresa en la norma y ya se nos dice que el ámbito de aplicación es la empresa, aunque la empresa tenga varios centros de trabajo, no se hacen planes de igualdad diferentes por centro, sino que el plan sería único, adaptado a las particularidades de cada centro de trabajo. Si, por ejemplo, tienen normativas diferentes, se rigen por diferentes convenios o hay prácticas de empresa diferentes por centro de trabajo. Y ya se recoge también qué ocurre con el tema de los grupos de empresa. Bueno, es algo muy habitual hoy en día que las organizaciones estén articuladas en torno a un grupo, es decir, que no tengamos una empresa independiente, sino que dentro del mismo grupo haya varias empresas que están conectadas y cada una, bueno, tendrá sus particularidades, pero comparten ciertos nexos y probablemente políticas de gestión de recursos humanos. Entonces, la norma sí nos dice que es posible hacer planes de igualdad de grupo de empresas, pero con un matiz. Lo primero es que el diagnóstico de situación tiene que ser diferenciado por empresa y además hay que justificar la conveniencia de hacer un plan de grupo y no hacer un plan diferenciado por empresa, porque como os digo, la regla general es que el ámbito de aplicación es la empresa. Digamos que lo de los grupos se admite excepcionalmente y por tanto hay que justificar mínimamente el por qué interesa tener un plan de igualdad de grupo de empresas. Esta es una cuestión que está regulada ahora. Otra cuestión novedosa de la nueva normativa es el tema de la negociación con los representantes legales de los trabajadores. Hasta la fecha, lo que nos decía la normativa es que tanto el diagnóstico como el plan tenía que negociarse con los representantes legales de los trabajadores, pero nada se decía de aquellos casos en los que la empresa no contara con representación legal de los trabajadores. Esto en la práctica lo que suponía es que empresas que no tenían representantes legales de los trabajadores pues adoptaban el plan, podemos decir, de una manera unilateral, bien porque lo hicieran internamente, bien porque se contratara a una consultora, pero se hacía el plan, se presentaba la plantilla, pero digamos que no había una participación directa de la plantilla en la negociación de ese plan de igualdad. Lo conocían o se comunicaba una vez hecho. Esto era lo que se hacía habitualmente en la práctica. Ahora lo que está previsto en la normativa es bueno, que hay que negociar tanto el diagnóstico como lo que es el propio plan. La negociación se hace a través de la Comisión de Igualdad, que es una comisión paritaria en la que habrá representantes de la dirección de la empresa y de los trabajadores. Lógicamente, si hay representación legal de los trabajadores, delegados de personal o comité de empresa, esa comisión, por la parte social, estará conformada por miembros de la representación legal. Y en caso de que no haya representación legal de los trabajadores, pues ahora lo que nos dice la norma es que se tiene que constituir una comisión sindical
haciendo un requerimiento pues, a los sindicatos más representativos o que tengan legitimación para negociar el convenio colectivo del sector en el que esté la empresa. Algo similar a lo que está previsto en las comisiones ad hoc de los ERTEs y que, bueno, que al final lo que se pretende es que en aquellas empresas en las que no haya una representación legal, pues los trabajadores tengan ese asesoramiento por los sindicatos directamente. Además, bueno, aquí sí que hay una regulación bastante prolija, bastante detallada en los reales decretos y lo que nos dice es que también hay que distinguir en empresas donde, que es algo muy habitual, puede ser que haya empresas donde tengan centros de trabajo con representación legal de los trabajadores y centros de trabajo sin representación legal, pues ahí se va a constituir o se debe de constituir una comisión mixta, es decir, conformada por miembros de la representación legal de los trabajadores de los centros donde sí hay representación legal y en los centros en los que no hay, pues habrá esa comisión sindical y conjuntamente sería una comisión mixta que no debe de superar los 13 miembros. Esto os lo resalto porque sí que es una pregunta como bastante frecuente que a mí me hacen, que es si tengo representación legal en un centro y en otro no, ¿no pueden los trabajadores del centro que no tiene representación delegar en el comité del otro centro? Pues no. O sea, ahora, antes de la normativa actual, pues sí se podría, no había nada que lo impidiese, pero ahora ya nos dice la norma que tiene que ser así específicamente y que en este caso habrá la comisión mixta con parte de RLT, de representación legal de los trabajadores, y con parte de comisión sindical. Bueno, el contenido mínimo de los planes de igualdad ya se ha matizado algo, retocado algo, pero digamos que tampoco es un cambio muy significativo frente al contenido mínimo que ya tenía que tener antes del Real Decreto de octubre, vamos, el 901/2020. Necesariamente cuando una empresa aborde un proyecto de plan de igualdad tiene que valorar y evaluar todas estas áreas, ¿no? Es un contenido mínimo. Por supuesto que si se quieren analizar en clave de género otras áreas aquí no contenidas, pues estupendo, pero como mínimo el plan de igualdad deberá versar sobre proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, que luego desarrolla el otro Real Decreto, el 902, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina en la empresa, retribuciones y la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Entonces, necesariamente todos estos campos deberán abordarse en el plan. Hay 4 fases, digamos, de lo que es el plan. Estaría, bueno, pues la puesta en marcha del proyecto, que al final es constituir la comisión negociadora, que la empresa adopte un compromiso con la igualdad de oportunidades y se lo comunique a la plantilla, es decir, hacer partícipes a la plantilla del proyecto y que se vea que la empresa es una empresa que está comprometida con la igualdad de oportunidades. Constituir la comisión negociadora, que al final va a ser la que va a impulsar todo el proyecto, tiene que estar constituida conforme a las reglas que os acabo de comentar anteriormente, y luego ya se empezaría con el diagnóstico y con la elaboración del plan. Luego habría unas fases pues, de evaluación, seguimiento y registro. Al final, bueno, o al principio más bien, vamos a empezar por lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es la foto de la empresa o del grupo de empresas en materia de igualdad en todas esas áreas que acabo de mencionar. El diagnóstico lo que va a hacer es analizar una serie de datos cuantitativos y cualitativos. Lo normal es que se complementen pues eso, los datos cuantitativos que pueden resultar de exámenes o de registros de salarios, de registros de tipos de contrato, de registros de jornada, de registros de personas que hayan ido a formación, todo ello desagregado en clave de género, es decir, con hombres y mujeres separada toda esta información. Pues también con unas encuestas cualitativas que se lanzan a la plantilla que ya indaguen más en los aspectos más cualitativos y no tan cuantitativos. Una combinación de ambos aspectos es lo ideal a la hora de abordar el diagnóstico.
Y por poneros algún ejemplo, aunque bueno, tampoco incidiré mucho porque probablemente luego el resto de ponentes vayan más al detalle de lo que han hecho en sus organizaciones, pero por ejemplo lo que se puede valorar es, o lo que debería de valorarse siempre, bueno, pues que eso, iniciativas, verificar un poco las iniciativas que hay a la empresa fomentando la igualdad de oportunidades, ver cuál es la imagen y el lenguaje que emplea la organización, todo esto del lenguaje neutro, cómo hay que utilizarlo y sobre todo que todos los mensajes que se lancen desde la organización, desde cualquier, me da igual que esa dirección, que sea desde un puesto más básico, pues que tengan, digamos, que utilicen un lenguaje común, pues la imagen en la web o en cualquier tipo de vídeos corporativos, etcétera, pues que sea una imagen que fomente la igualdad y que no contenga estereotipos típicos de, bueno, no sé, pues si pongo una secretaria pongo una mujer y si pongo un puesto de dirección pongo a un hombre, este tipo de cuestiones. Luego, la valoración de los ingresos y de los testes en clave de género. Como os digo, o sea, todo esto sería clave de género. Pues valorar, por ejemplo, en el último año cuántas incorporaciones ha habido, cuántas salidas ha habido, indagar un poco las salidas, cuáles han sido los motivos para ver si puede guardar alguna relación, por ejemplo, con dificultades a la hora de conciliar en la empresa, que haga que haya más mujeres que abandonen la organización que hombres, porque queda evidenciado que las mujeres son quienes a día de hoy siguen utilizando más los derechos de conciliación. Revisando los ingresos, pues un poco lo mismo, ver, pues, por ejemplo, candidatos, analizar en clave de género cuántos hombres se han presentado, cuántas mujeres, al final cuántos hombres han sido contratados, cuántas mujeres. Los tipos de contrato, pues lo mismo, valorar dentro de la organización si, por ejemplo, contratos indefinidos, ver los porcentajes de hombres y mujeres y contratos temporales para verificar que más o menos los porcentajes puedan tener una coherencia y no sean discriminatorios. Por supuesto, ver la composición equilibrada en todos los puestos. Aquí un poco lo que dice la norma es que se considera equilibrio, pues ese famoso 60-40, y sobre todo esto pues muy vinculado a puestos de dirección, que muchas veces es donde hay mayor desequilibrio. A ver, todo esto, lógicamente, teniendo en cuenta las circunstancias de la empresa, que luego todos conocemos que hay determinados sectores, por ejemplo, que están o muy masculinizados o muy feminizados. Hay que tenerlo en cuenta, pero siempre analizando, bueno, lo que no tendría sentido, por ejemplo, es que si recibo currículums de ambos sexos, luego a nivel de contratación solo tenga a personas de un único sexo, ¿no? Lógicamente, si solo recibo currículums de uno de los sexos o un 90-10, pues ese porcentaje a la hora de incorporar a la gente seguirá respetándose, ¿no? Luego ver un poco pues también el tema de formación en clave de igualdad, pues eso, analizar los cursos que se hayan impartido en el último año, cuántos hombres han ido, cuántas mujeres, si se imparten en horario laboral, si el no impartirlos en horario laboral puede ser un hándicap a la hora de que uno de los dos sexos pueda acudir a los cursos de formación, etcétera. Tema de conciliación, ya hemos visto que una de las materias que hay que mirar es la corresponsabilidad. Bueno, pues aquí se analizarían un poco medidas de conciliación que pueda haber en la empresa, que muchas veces esto, la experiencia, o yo muchas veces lo que me encuentro cuando hago planes de igualdad es que hay muchas empresas que tienen muchas medidas de conciliación por encima de lo que puede marcar el Estatuto de los Trabajadores, pero quizás no están publicitadas o comunicadas adecuadamente a la plantilla. Bueno, pues también se trata de poner un poco de valor añadido pues a todo este tema de trabajo flexible, horarios flexibles de entrada y de salida, que al final cada vez son más las organizaciones que los tienen y especialmente yo creo que también tras la pandemia pues se han incrementado. El tema de los protocolos para prevenir el acoso, que también es uno de los contenidos mínimos, ver si la empresa lo tiene o no lo tiene, y si no lo tuviera, pues sería una medida a adoptar. Y luego también ver un poco todo el tema de salud, prevención, revisar las ITs también en clave de género. Bueno, como veis, al final es revisar toda la gestión de recursos humanos en una clave de género para ver si ahí se aprecian algún tipo de desigualdad o, aunque no haya desigualdad, bueno, pues cuestiones que siempre pueden ayudar a mejorar. Con esa auditoría hecha, pues lo que hay que abordar ya sería el plan, que el plan lo que consiste es pues, en las medidas para rectificar o para mejorar esas situaciones que se han visto que pueden ser, que son susceptibles de mejora para conseguir la igualdad de oportunidades. Entonces el plan sería adoptar una serie de medidas que pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser las que se quieran,
la recomendación es que tampoco seamos especialmente ambiciosos. Yo creo que vale más tener 10 medidas bien implantadas que no meter una batería por rellenar papel que luego no se van a cumplir en la práctica. Al final, el plan de igualdad es un documento vivo. Ahora hay que fijar la duración y nos dice la norma que como máximo tiene 4 años de duración, por tanto, ahí habría que establecer un calendario de cumplimiento de las medidas. Es decir, adoptamos, por ejemplo, imaginaos 10 medidas en ámbito de formación, en ámbito de acceso al empleo, en ámbito de prevención del acoso, en ámbito de conciliación, en ámbito de comunicación y de promoción profesional, por deciros. Las medidas dentro de esas áreas y luego ahí pues en el plan habría que identificar quiénes son los responsables del cumplimiento de esa medida, qué medios materiales y humanos se necesitan para la misma, el calendario de cumplimiento y, muy importante, cuáles son los indicadores que nos van a permitir evaluar que esa medida realmente está siendo efectiva para subsanar la situación anómala que hemos visto en la auditoría, en el diagnóstico, ¿no? Ahora, otro aspecto novedoso del último Real Decreto es el tema del registro público. Una vez que se apruebe el plan de igualdad, pues habrá que registrar el mismo. Es decir, los planes de igualdad ahora van a ser públicos. Antes la publicidad era voluntaria. Había empresas que lo registraban y había empresas que no lo registraban porque, bueno, consideraba que a lo mejor contenía aspectos privados que no interesaba registrar. Ahora es obligatorio registrarlo. Y además lo que nos dice la norma es que hay que registrar todos los planes de igualdad, sean de cumplimiento obligatorio por haber superado los umbrales o si, aunque sea una empresa de menos de 50 trabajadores que voluntariamente quiera adoptar el plan de igualdad, pues también tendrá que registrarlo. Se registra ante la autoridad laboral y si os digo que ahí se revisa que tenga el contenido mínimo, que se cumplan todos los aspectos de contenidos en el Real Decreto y si no, pues pedirían a la persona encargada del registro que rectificase los mismos. En definitiva, que no vale cualquier cosa para registrar. Antes, como os decía, los planes de igualdad no tenían que registrarse, con lo cual podían hacerse de una manera más laxa, por así decirlo, pero ahora que sepamos que al tener el registro obligatorio, pues la autoridad laboral va a verificar que exhaustivamente se haya cumplido todo el procedimiento, incluido todo este tema de las comisiones negociadoras y demás. Los aspectos formales y también los aspectos en cuanto al contenido. Como os digo, al final pues estaría la evaluación o el seguimiento del plan, que se haría a través de la Comisión de Igualdad. Como mínimo tiene que haber una evaluación inicial, una intermedia y una final. Pues imaginaos que se aprueba un plan a 3 años, pues se hace al finalizar el primer año se haría la inicial, luego la intermedia y luego la final. Si se hiciera 4 años, pues lo mismo. Como mínimo tiene que haber esas 3 evaluaciones en las que la Comisión de Igualdad pues verificará que se han ido adoptando las medidas comprometidas en los calendarios aprobados y lo que os digo, y sobre todo ese tema de los indicadores, revisar con los indicadores si realmente las medidas adoptadas pues están siendo efectivas. Hay también otros supuestos más específicos en los que también habrá que hacer la evaluación, pero bueno, con carácter general son los que os estoy comentando. Y luego, bueno, pues anualmente se aprueba por el Ministerio una convocatoria de distintivo empresarial en materia de igualdad, que ahí sí que es recomendable, es un sello de calidad más y a nivel publicitario podrá utilizarse y se valorará a nivel de, por ejemplo, de contratación pública, etcétera. Entonces, bueno, hay que las empresas que tengáis plan de igualdad es estar pendiente de la convocatoria que, como os digo, se aprueba anualmente y tratar de conseguir el distintivo, que tiene una vigencia de 3 años. Entrando ahora al tema de registros salariales y auditorías retributivas, que como comentaba Marina al principio, pues es el segundo de los reales decretos que se publicaron el mismo día, el 13 de octubre del 20, el 902. Aquí ocurre un poco lo mismo que con el 901. Realmente el registro salarial era algo que ya estaba incluido en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 28.2, y hablaba del mismo salario de trabajo de igual valor, el tema de hacer el registro retributivo, pero sí es verdad que tampoco se le estaba dando mayor importancia, ni había campaña inspectora, ni bueno, también yo creo que coincidió con año de pandemia y había pasado desapercibida esa regulación del Estatuto.
Ahora ya, a través de un Real Decreto, se desarrolla esa obligación genérica que había en el Estatuto y digamos que se le da mucha más relevancia, más importancia, ¿no? Entonces, aquí que tenemos que tener claro, habría dos cauces. Por un lado, el registro salarial y por otro lado, la auditoría retributiva. La auditoría retributiva sería para empresas que tengan obligación de tener plan de igualdad. En esos casos, lo que es el registro salarial se hace a través de la auditoría retributiva, que vamos a ver que es más compleja procedimentalmente que lo que es el registro salarial puro y duro. El registro retributivo lo que nos pide es que figuren los valores medios de los salarios desagregados por género, incluyendo tanto complementos salariales como extrasalariales. Es decir, se trataría de, por clasificación profesional, sea grupos la que esté vigente en la empresa, sea grupos profesionales, categorías, niveles o de manera acorde a la clasificación profesional de la empresa, hay que poner los valores medios de todos los conceptos que se perciban, es decir, del salario base. No vale poner retribución global anual tanto, no, habría que poner salario base tanto, complementos retributivos, pues el que sea, asistencia o incentivos o bonus, diferenciándolos. Y también de los complementos extrasalariales. Ahí sería una media aritmética y una mediana. Y esto es algo, es una información a la que van a tener acceso la representación legal de los trabajadores, si existe la empresa. Y lo que nos dice la norma es que si no hubiera representación legal de los trabajadores, los propios trabajadores directamente podrían tener acceso a esa información, pero simplemente se les informaría del porcentaje de diferencia entre un género u otro. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en el nivel 4 y me interesa saber si hay diferencias entre hombres y mujeres en mi nivel salarial y no hay representación legal de los trabajadores, pues puedo dirigirme a recursos humanos de la empresa y decir, quiero el dato de la diferencia del porcentaje retributivo entre hombres y mujeres en este nivel salarial. Por tanto, ya os digo, aquí es información muy potente para la representación legal de los trabajadores que tiene acceso al documento íntegro y también para los trabajadores que digamos que pueden tener acceso a una información más limitada, pero también tener la información. Se tiene que hacer con un carácter anual. Esto entra en vigor en abril, como comentábamos. Si hay que hacerlo con un carácter anual, es independiente del número de trabajadores de la empresa. Es decir, tengo una empresa de 5 trabajadores, en teoría tengo que tener ese registro retributivo de toda la plantilla, incluidos personal directivo y altos cargos. Y bueno, y aquí la gran dificultad o lo que nos preocupa a todos es que dependiendo en empresas no muy grandes, aunque hablemos de grupos profesionales o de categorías y no pongamos nombres y apellidos, pues fácilmente se puede saber cuál es la retribución de determinadas personas en la organización. Esa es una realidad. Bueno, ahí se puede jugar un poco con, pues a lo mejor no hacer una diferenciación súper exhaustiva, sino meter directivos en general y ahí incluir directivos de primera línea y segunda por camuflar un poco el dato, pero bueno, que si se hace a rajatabla, pues digamos que es muy transparente y en algunos casos es casi como publicitar los sueldos de determinadas personas, con lo cual, bueno, es algo delicado. A nivel de auditoría salarial, lo que os decía, lo que nos dice este Real Decreto es que aquellas empresas que tengan la obligación de hacer plan de igualdad, pues el registro retributivo lo tienen que hacer a través de la auditoría salarial, que como os comentaba, pues es algo ya más complejo que hacer la mera estadística o la mera media aritmética de salarios desagregados por género, ¿no? La auditoría salarial, el contenido de la misma también viene en el Real Decreto y lo que nos dicen y lo que es la clave es que con carácter previo a la misma hay que hacer como dentro de su contenido, hay que hacer una evaluación de los puestos de trabajo para ver exactamente qué factores concurren en cada puesto. Es decir, tener perfectamente definidas las funciones de cada puesto de trabajo y luego también analizar cuáles son los criterios con base a los cuales se abonan los diferentes conceptos salariales. Con ese estudio hecho, pues ya luego se haría el estudio salarial, pero con carácter previo, como os digo, habría que hacer esa evaluación de puestos de trabajo, que bueno, puede tener su parte interesante en el sentido de que tiene un contenido organizativo que va más allá de lo que es la pura comparación salarial y que son cuestiones que a veces en las organizaciones se van relegando y que esta puede ser una buena oportunidad para sacarlas aflorarlas y abordar la evaluación, ¿no?
Lo que nos dice también la norma, bueno, tiene que contener luego en la auditoría, si se aprecian desigualdades, pues un plan de corrección, y ahí nos dice que sobre todo hay que justificarlo cuando haya una diferencia superior al 25% entre un género y otro. Ahí os pongo, y si no se llega al 25 estamos salvados. Bueno, yo creo que la recomendación es que siempre se pueda justificar cualquier diferencia que supere, os diría, un 10%, aunque la norma nos hable del 25%, bueno, siempre es bueno tener la explicación de la diferencia, una diferencia que pueda ser ciertamente significativa entre un género y otro. Os hablo brevemente ahora de, bueno, que en un minuto, y si no lo dejamos aquí, que tampoco quiero, son y 7, no quiero pisar el tiempo de mis compañeras. No sé cómo Continúa, lo veis. Belén. Termina todo con lo que tenías previsto. Vale, nada. Pues simplemente dos pinceladas. El tema del protocolo antiacoso, que yo creo que sí es relevante tratarlo también como algo independiente del plan de igualdad. Os comentaba que una de las materias del plan de igualdad es pues ver eso, la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las empresas. Por tanto, si la empresa tiene que abordar el proyecto plan de igualdad porque esté obligada ya por número de trabajadores, pues desde luego que uno de los contenidos mínimos va a ser el tema del protocolo antiacoso si no se tiene en la empresa, la prevención del acoso. Pero esto es como lo del registro salarial. Al final es algo que es obligatorio para todas las empresas, con independencia del número de trabajadores. Lo que sí nos dice la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades es que en las empresas tiene que haber medidas para garantizar que se evita el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Esto traducido al lenguaje coloquial es que en cualquier empresa tendría que haber un protocolo para prevenir este tipo de situaciones. Y sobre todo para definir un procedimiento de manera que las personas trabajadoras sepan a quién tiene que dirigirse, cómo se va a llevar a cabo la investigación y, en definitiva, que ante cualquier denuncia que se pueda presentar en la organización, en la empresa, pues se actúe. Es decir, no simplemente que se deja ahí bueno, que se haga una investigación petit comité, sino que se siga todo un cauce procedimental y que al final ese cauce pues concluya con una sanción si es que queda acreditada la conducta del acoso, ¿no? Ya os digo, esto es relevante porque a nivel sancionador, que es lo último que os quería comentar, bueno, pues las posibles sanciones que hay en caso de incumplimiento de estas obligaciones que estamos comentando, como veis, son mayores las sanciones por no haber adoptado medidas en relación con la prevención del acoso que las que están relacionadas con planes de igualdad, porque el no adoptar medidas relacionadas con planes de igualdad al final es falta grave, con lo cual la sanción es de 626 a 6.250, mientras que el tema del acoso nos podemos disparar que, bueno, en un primer caso nunca se va a imponer una sanción tan cualificada como la de 187.000, pero sí se podría llegar, dependiendo también un poco de las consecuencias, casos muy extremos como el que pudo haber de una chica que se suicidó después de la difusión de un vídeo de índole sexual por la fábrica. Bueno, en casos muy extremos, pues sí que la sanción puede ser muy importante. Que bueno, esto lo dejo para el final como transparencia final, porque yo creo que el objetivo no es hacer el plan o hacer el protocolo porque si no me van a sancionar, sino porque realmente eres una organización comprometida con estos temas y es algo que va a aportar valor añadido a tu organización, que la plantilla lo va a valorar favorablemente y que sin duda son proyectos que funcionan, yo creo, lo contarán mejor las personas de las empresas que van a hablar a continuación, pero bueno, que realmente hay que abordar estos proyectos porque se cree en ellos más que porque se tenga miedo a la sanción de la inspección de trabajo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.